Buenas noches, bienvenidos a este particular episodio de Escena del Crimen. ¿Por qué particular? Porque además de que va a estar dividido en partes, nuevamente esto va a tener 2 capítulos, 2 fines de semana, hoy vamos a trasladarnos en el tiempo como nos gusta hacer, recordar casos de mucho tiempo, 104 años en la historia de esto que había sucumbido a toda una ciudad primeramente, y luego a todo el país. De hecho, hoy se lo sigue recordando. Si yo les digo Amancio Legal, muchos de ustedes inmediatamente van a incorporar a la memoria aquel que era conocido en su momento como una suerte de asesino serial. Amancio Legal no solo envolvió la sangrienta o el sangriento comportamiento y perfil de un hombre que podría ser tranquilamente caracterizado y perfilado por psicólogos y especialistas como esto, un asesino serial, sino que también la metodología fría de un hombre que era bastante joven, que tenía un comportamiento tranquilo, pero que elegía a sus víctimas siempre por una motivación. Y eso es lo que hoy vamos a recordar en el tiempo para los que no tienen ese detalle de lo que habría sucedido. En la primera parte de esto que decidimos llamar el monstruo, ustedes van a comenzar a entender ese comportamiento de él. Y después, a medida que vaya avanzando el programa, van a entender por qué se creyó que era un asesino serial o cómo hoy se lo sigue definiendo como tal. Bienvenidos a este capítulo especial, estos capítulos especiales en realidad, de una historia, la de Amancio Legal, el monstruo. En esta primera parte, de este primer capítulo de El Monstruo, primera parte, vamos al qué pasó, algo bastante tradicional ya en nuestra metodología de contar historias. En el qué pasó vamos a adentrarnos a la vida de una pareja que como muchas otras ya al momento del retiro, por decirlo así, de la actividad laboral, de ese trajín, recordando que eran 104 años atrás, 1920, estaban viviendo esos cuarteles de invierno a su manera, disfrutando del matrimonio, disfrutando de esa vida tranquila, disfrutando de lo que hicieron a lo largo de sus vidas para llegar hasta ese punto, ¿verdad? Estar en una ciudad tan tranquila como Capucú, que lo sigue siendo hasta el día de hoy, imagínense, más de 100 años atrás. Entonces, sí, debido a la edad que tenían ambos, él con 80 años, ella sexagenaria, necesitaban una fuerza joven, una fuerza que les haga ese trabajo todos los días, ¿no? Entonces, ahí llega a sus vidas Amancio. Y Amancio en esos primeros días, por decirlo así, esos primeros días de trabajo, comienza en realidad a hacer lo que haría cualquier persona, ganarse el aprecio de sus patrones, de sus jefes, hacer todo para volverse indispensable. Algo que cualquiera de nosotros haríamos. Pero sin duda, a lo que no haríamos ninguno de nosotros es la finalidad que esto tendría. ¿Con qué intenciones? Él estaba fabricando ese perfil de joven necesario para ese matrimonio. En el qué pasó, comienza la historia, una historia trágica para esta pareja. ¿Qué pasó? Capucú, Paraguarí, 10 de enero de 1920. En la quietud de un amanecer de enero de 1920, el sol apenas comenzaba a teñir de dorado las vastas llanuras que rodeaban la tranquila localidad de Capucú. Miguel Jerónimo Ramos y su esposa Micaela Viedma disfrutaban de las primeras horas de un sábado que prometía ser como cualquier otro. Nombre: Miguel Jerónimo Ramos, de 83 años, de nacionalidad paraguaya, domiciliado en Capucú, de profesión ganadero. Micaela Viedma de Ramos, de 69 años, de nacionalidad paraguaya, domiciliada en Capucú y de profesión ama de casa. Después de una larga semana laboral,
En su establecimiento ganadero, el matrimonio decidió prolongar un poco más su descanso en la cama, saboreando la paz que se habían ganado tras décadas de un esfuerzo en el campo. El hogar que compartían, una modesta pero acogedora casa en la costa del río Tebicuarú, se había convertido en su refugio final. Allí, alejados del bullicio de la ciudad y de los caminos que sus hijos habían tomado en busca de nuevas oportunidades, Miguel y Micaela habían encontrado su paraíso. A pesar de su avanzada edad, ambos se mantenían en buena salud, enfrentando con dignidad el paso del tiempo y la soledad que traía consigo. Para las labores más pesadas que el vigor de la juventud ya no les permitía realizar, confiaban plenamente en Secundino Zamudio, un muchacho oriundo de Villarrica. Secundino había llegado a la vida de los Ramos como un rayo de esperanza el 3 de enero, ayudándolos en todas las tareas que requerían fuerza y energía. Secundino Zamudio, 18 años, de nacionalidad paraguaya, de profesión agricultor y domiciliado en Potredito, Villarrica. Su presencia era como un soplo de aire fresco y la pareja lo consideraba casi como un hijo. Jamás sospecharon que este joven, que parecía tan lleno de vida y de bondad, sería quien pondría fin a sus días. Era alrededor de las 8 de la mañana cuando la tragedia se desató. Miguel, recién levantado, realizaba los primeros quehaceres, mientras que Secundino entró a la cocina y tomó un mortero. Sin que el patrón alcanzara a escuchar sus pasos, se acercó y descargó sobre él el primer mazazo. Ya en el suelo, moribundo, continuó dándole terribles golpes. Ante los primeros gritos que el señor Ramos tuvo tiempo de articular antes de morir, acudió su anciana esposa. Ella se llevó la misma suerte, pero con mayor ferocidad. Por la forma en que se encontraron sus ropas, la policía local determinó que Secundino profanó el cadáver. La violencia irracional de sus golpes rompió la calma de aquel amanecer, llenando el establecimiento de un silencio ensordecedor. En medio de la confusión y el horror, Secundino, cegado por la certeza de haber cometido lo irreversible, tomó un cuchillo y se aseguró de que no quedara vida en los cuerpos de aquellos que alguna vez lo habían acogido como a uno de los suyos. Se fijaron que este hombre no era el que decía ser, que todo ese perfil lo construyó con una motivación precisa y era supuestamente la de robar. Quizás hoy en día los expertos en sociopatía, en patologías, en desórdenes, ¿verdad?, que estudian la conducta de la mente criminal nos puedan dar una luz con respecto a si realmente la motivación en aquel momento fue la del robo o si este hombre era movido por un ímpetu de sangre, por matar. Pero claro, en ese momento no sabíamos aún que Amancio era el monstruo que decían que fue. Y no nos vamos a adelantar, porque hay mucho aún que contar de la manera cruenta en que falleció esta pareja. Segunda parte de esta historia, la primera, recordándoles, el monstruo, la cruz. Es una simbología que para muchos llamó la atención. Se trata de la forma en que dispuso los cuerpos en aquel momento Amancio, cómo dejó al hombre y a su esposa, cómo depositó los cuerpos en la escena del crimen. ¿Era tal vez algo que tenía que ver con su propósito o fue una casualidad del momento? Quizás nunca lo sepamos. Segunda parte, la cruz. Una cruz de horror. Después de haber acabado con la vida de sus patrones, Secundino Zamudio, en un acto de frialdad escalofriante, arrastró los cuerpos inertes desde el patio hasta el corredor de la casa. Allí, como si fuera parte de un ritual macabro,
los colocó en forma de cruz con las rodillas recogidas. La posición deliberada y cargada de un simbolismo perturbador dejaba entrever una mente bastante perturbada del joven, que en ese momento parecía más una fiera humana que un simple peón. No contento con lo que ya había hecho, Secundino se ensañó aún más. Seccionó uno de los dedos de Micaela, arrancando con él la alianza que décadas atrás selló el amor en ese matrimonio. Aquel anillo, testigo de años de felicidad y de lucha compartida, se convirtió en otro trofeo macabro en manos de su asesino. El horror no terminó ahí. Como si su corazón no albergara remordimiento alguno, Secundino saqueó la casa con una tranquilidad desquiciante. Se rebuscó entre las pertenencias de la pareja. Estaba en busca de algún botín que pudiera justificar su acto atroz, pero lo único que encontró fueron 51 pesos de curso legal en efectivo, una pequeña suma que apenas reflejaba la riqueza interior de aquellos a quienes arrebató la vida. Además del dinero, se apropió de un rifle Winchester y un revólver, armas que le servirían para continuar su fuga. Con el botín en su poder, Secundino abandonó la casa que lo había acogido, escapando hacia las orillas del río Tebicuarú, el mismo río que había sido testigo de la vida tranquila de Miguel y Micaela. Ahora veía cómo su verdugo se desvanecía en la distancia, dejando atrás un hogar destrozado y una historia de amor truncada por la violencia. En ese corredor, donde el sol apenas comenzaba a iluminar, la escena del crimen quedó en una cruz de cuerpo que hablaría por siempre de la traición y la crueldad humana. Capítulo 3, heridas que hablan. La disculpa si pudiese ser sensible esto para muchos, pero siempre se trata de un aspecto técnico que tenemos que explorar en relación a fallecidos de muertes traumáticas o consecuencias de la muerte traumática. En el caso de esta pareja, efectivamente cumplía esos requisitos, y en aquel momento, en la inspección que hicieron los médicos, notaron que evidentemente la muerte fue muy violenta. Utilizando un arma contundente, pudiese decirse así, que era el mortero, le había provocado un golpe fuerte en la cabeza y primero lo atacó a él, y van a ver la descripción de la secuencia de hechos más la gravedad de las heridas. Y posterior a esa herida que le habría dado, este hombre no murió y pudo exhalar un grito que alertó a su esposa. Y ahí, en ese momento, ataca a la mujer utilizando el mismo mecanismo de muerte, el mismo utensilio y la misma forma de acabar la vida con ambos. Esto anexando a la simbología de la cruz que habíamos visto hace instantes nada más. Tercer capítulo de este primer episodio del monstruo, heridas que hablan. Heridas que hablan. A golpes y puñaladas fue asesinado el matrimonio, de acuerdo con el informe forense de la época realizado en la morgue judicial del Hospital Distrital de Capucú. Don Miguel Jerónimo presentaba golpes contundentes en la cabeza. Además de los golpes, recibió varias puñaladas a la altura del pecho y la cabeza, que produjeron el desprendimiento de masa encefálica. Las mismas heridas mortales presentaba el cuerpo de Micaela. Ella sufrió también golpes a la altura de la cabeza y puñaladas en varias partes del cuerpo. Vamos a hacer la primera pausa de este primer capítulo del monstruo, la historia de Amancio Legal. Las víctimas de Amancio Legal, las que merecen ser recordadas por lo que implicó aquel momento un asesinato que se catalogaba, o se puede hoy al menos analizar desde el punto de vista científico, como un perfil acorde a la de un asesino serial. Amancio Legal, al menos una de sus tantas identidades conocidas, y después vamos a ver por qué, mató a una pareja, Miguel y Micaela. Miguel, un hombre de 80 años,
poco más de 80 años, y ella sexagenaria, pareja de personas que se retiró de la vida laboral y vivía en esa tranquila Capocú allá por los años 1920. Pensaron que iba a ser evidentemente todo tranquilo hasta que en esa necesidad de incorporar a su matrimonio una fuerza joven, una fuerza laboral joven que pueda ayudarlos a hacer esos quehaceres diarios, realmente lo que incorporaron a sus vidas era una trampa mortal. Un hombre que no conocían del todo y tenía múltiples caras. A la vuelta de la pausa de esta primera, vamos a comenzar a entender un poco más de ese perfil sociopático de Amancio Legal y qué habría ocurrido dentro de lo que pudiese ser considerada la investigación de aquella época. Pausa y ya volvemos. Primer capítulo del Monstruo. El Monstruo. El Monstruo es nuestro capítulo especial de 2 que van a tener ustedes este fin de semana, el siguiente, sobre el perfil de Amancio Legal y sus víctimas. Amancio Legal es, como todos ustedes lo recordarán, para aquellos seguidores de este tipo de género, y seguramente no se imaginaron que él tiene un pasado, y ese pasado es lo que lo lleva a tener estas múltiples caras. La historia que hoy enfoca y nos trae Amancio es la de un matrimonio que fue asesinado, una de tantas víctimas, y en este caso es Miguel y su esposa. Ambos, en esa vida de retiro que tenían ya del trabajo, del día a día, de todo el esfuerzo que hicieron durante años, estaban viviendo ya la tranquilidad de la ciudad de Capocú, retirados hacia esa vida, pero sí necesitaban a alguien que le haga los trabajos, los mandados. Ahí es donde viene a sus vidas Amancio, se presenta como Amancio y se gana el cariño, se gana el respeto y la confianza, por sobre todo creo que ahí está la clave, porque ellos a ciega prácticamente lo tenían a él. Él tenía acceso a toda la casa en todo momento, lo cual a ellos los ponía muy vulnerables, hasta el día en que ocurrió su muerte en el año 1920. Tras este hecho fatídico, terrible, determinado por una monstruosidad, de ahí el nombre, lo mató con un mazo, con un mortero, y luego los apuñaló a ambos, como si fuese que no era poco el ataque que habían tenido con esa arma pesada, con esa arma contundente. Se viene otras cosas más sobre él. Se viene el pasado, ese pasado que no lo abandonaba y que lo obligaba a cambiar de identidad. El capítulo siguiente, ustedes van a conocer su verdadera identidad, su nombre real. ¿Y qué fue lo que lo motivó a cambiar e ir cambiando de nombre en el transcurso del tiempo y a ir como nómada, escapando de aquel pasado? La sombra de un asesino errante. La historia de Secundino Zamudio, el joven que selló el trágico destino de Miguel Ramos y Micaela Viedma de Ramos, era para los investigadores de la época un enigma envuelto en sombras y mentiras. Su origen exacto, un misterio que ni siquiera él parecía dispuesto a revelar. Cuando finalmente fue capturado lejos de su crimen, afirmó llamarse Amancio Legal, un nombre que en sus labios parecía tan real como cualquier otro hubiera adoptado en su errante vida. La historia de Amancio comienza para mí en el Museo de la Policía Nacional, en donde me encuentro con un maniquí que dice Amancio Legal, primer asesino serial paraguayo con un historial de más o menos 28 homicidios, una cosa así. Entonces ahí comienza para mí, te digo, porque ahí es donde yo comienzo a hilar todo y comienzo a escribir la historia de Amancio Legal, que era un nombre ficticio en realidad él se llamaba Secundino Zamudio.
Y como digo, comienza su carrera delictiva ya siendo muy joven en 1920. Hay registros en los diarios en la Biblioteca Nacional a partir de 1920. Según él, era oriundo de Pirayú, pero en el pequeño y cerrado mundo de Capucú, los rumores siempre corren más rápido que la verdad. Algunos lugareños aseguraban que Secundino había nacido y crecido en la misma tierra que sus últimas víctimas. Pero fue desde la distante zona de Potrerito en Villarrica, donde sus padres arrojaron luz a la verdadera identidad de aquel joven que había hecho del asesinato su sombría profesión. Secundino Zamudio no era un simple peón, ni un muchacho más que buscaba ganarse la vida honradamente, según su propio padre Quintín Zamudio. Desde temprana edad había abrazado la violencia como su destino. A los 16 años, sus manos ya estaban manchadas con sangre. La historia que contó su propio padre hablaba de un niño nacido con el corazón endurecido, inclinado al vacío y a la pendencia. Su primer crimen lo cometió siendo apenas un adolescente en las fértiles tierras de Tablada Loma, en el departamento del Guairá, el 11 de agosto de 1918. Allí, trabajando como agricultor en la casa de Ruperto Martínez, quiso obligar al hijo de este, Evaristo Martínez, a robar un arma de la casa de Ruperto, y ante su negativa, la sangre empezó a ser la respuesta de Secundino. Sin pensarlo dos veces, sacó el cuchillo que llevaba para su labor, y con una frialdad que congelaría la sangre de cualquiera, le quitó la vida a su primer compañero. Luego arrastró su cuerpo hasta un pozo y lo echó de cabeza. Ese día de 1918, Secundino se convirtió en un fugitivo. Abandonó el hogar paterno y comenzó una vida de huida constante, dejando tras de sí una estela de sangre y nombres falsos. Sus padres no pudieron más con él hasta la mañana fatídica del 10 de enero de 1920, cuando su pasado finalmente lo alcanzó. Aquella fría descripción que dieron sobre su hijo pintaba el retrato de un joven que nunca había conocido la paz, un muchacho que veía en las armas y en la violencia su único camino. En cada lugar donde se detenía, Secundino adoptaba un nuevo nombre, escapando así de su pasado y de la justicia. El anonimato era su más preciado aliado, y la falta de documentos que confirmaran su identidad le permitía deslizarse por la vida sin dejar rastro. Su fortuna radicaba en que los patrones de los establecimientos donde buscaba trabajo no pedían pruebas de identidad, y en aquellos días las noticias se movían tan lentamente que la sombra del crimen tardaba en alcanzarlo. Así, Secundino Zamudio, Amancio Legal o cualquier otro nombre que hubiera inventado, podía seguir su camino, un camino marcado por la muerte y la traición. Pero una mañana de enero, en las orillas del río Tebicuari, la suerte que lo había protegido por tanto tiempo finalmente se agotó. Continuamos con la historia del monstruo y Amancio Legal, y van a tener en este 7º capítulo ya un desenlace. Uno de lo que van a observar, porque evidentemente aún no concluimos, hay mucho aún de qué hablar, pero sí ya la justicia había puesto sus manos, por decirlo así, metafóricamente, sobre Amancio. O en este caso, ¿quién decía ser Amancio? En captura y fuga vamos a tener algunos elementos que tal vez les resulte un poco confuso dentro de lo que es el ámbito jurídico por la manera en que lo procesan a este joven. Hay que entender que estamos hablando de los años 1920, la muerte de Gastón Gadín, condenado a muerte, había ocurrido 3 años antes, se había abolido la pena de muerte después de esa ejecución, fue el último con ese tipo penal, con ese tipo de condenas en realidad, pero aún existía la figura como tal al momento de ser procesado este joven. Y van a entender cómo es que fue ese cambio jurídico y se establecían penas en aquel momento de la voz de un experto en materias jurídicas. Pero sí, objetivamente,
Amancio ya estaba en manos de la justicia. ¿Se había terminado o no su vida delictiva, su vida cruel, esa vida de asesino serial que se comenzaba a descubrir con ese paso del tiempo? Y lo vamos a ver. Captura y fuga, capítulo 7. Captura y fuga. La libertad para Secundino Zamudio fue efímera, pero su huida dejó una marca indeleble en la historia criminal. Solo pasaron algunos días después del brutal asesinato de Miguel Ramos y Micaela Viedma de Ramos durante un patrullaje a lo largo de la extensa zona. Lograron capturarlo en un lugar boscoso a orillas del río Tebicuarú. En un último intento desesperado por escapar, corrió hacia la densa vegetación, pero la justicia lo alcanzó antes de que pudiera desaparecer nuevamente en las sombras. Fue llevado a la cárcel pública de Asunción, donde se convirtió en el preso número 752, a la espera de un juicio. Se transformó en un preludio sombrío de su futuro. Gran parte de nuestra historia penitenciaria pasaron diferentes personajes por ella, entre ellos los más recordados Gastón Gadín, Cipriano León, y también Amancio Legal, ensalzado o tildado como uno de los asesinos seriales que tuvo la historia del Paraguay. 2 años después de aquel fatídico enero de 1920, Secundino, aún joven, se enfrentó al veredicto de un jurado. El juicio fue breve, pero contundente. 30 años de prisión por el doble asesinato. Una de las tantas historias dentro de nuestro derecho penal, de nuestro proceso criminal paraguayo, en donde él ingresa al sistema penal ya en 1920, siendo un joven muchacho por lesiones, peleas y también por homicidio, y va construyendo su historia criminal, ¿verdad?, dentro del proceso paraguayo. En esa época la pena de muerte seguía siendo una opción en el sistema judicial, especialmente en crímenes cometidos para robar, pero en todos los casos era conmutada por la pena máxima de 30 años. Secundino, con solo 18 años al momento de su captura, recibió esa conmutación al tratarse de un adolescente, aunque la severidad de su crimen pesaba mucho en el ambiente del tribunal. No alcanzaría la mayoría de edad hasta cumplir los 21 años, pero el castigo era claro. La cárcel sería su hogar por las próximas 3 décadas. Sin embargo, la reclusión no doblegó el espíritu indomable de Secundino. Era la costumbre de la época, estábamos hablando de 1930, que saliendo del caso Gastón Gadín, que fue el último fusilamiento de 1917, la pena de muerte cayó en cierta impopularidad. Entonces lo que hacían los presidentes de la República, una vez que el reo era condenado a muerte, conmutar la pena. Había pasado ya con los hermanos Cardoso del caso de Ajo y había pasado también con otros homicidas. Durante los 7 años que permaneció tras las rejas, su conducta violenta y desafiante lo mantuvo la mayor parte del tiempo en un calabozo, aislado del resto de los prisioneros. Su temperamento, siempre inclinado a la pelea y a los conflictos, no mostró señales de mejoría. Hasta que una noche de octubre de 1927, el destino lo sonrió una vez más. Una riña entre los presos desvió la atención de los guardias y en medio de la confusión, Secundino vio una oportunidad. Con un cuchillo de fabricación casera, un fiel compañero que mantuvo escondido durante su tiempo en prisión, logró abrir un boquete en el techo de su celda. Usando una cuerda improvisada, burló las murallas de la cárcel y se desvaneció en la oscuridad. La fuga fue descubierta al amanecer, cuando su celda apareció vacía. Los guardias lo buscaron por todas partes, pero Secundino, astuto y siempre un paso adelante, logró desaparecer sin dejar rastros. Con la libertad ganada, nuevamente se internó en los bosques del interior del país.
donde el entorno salvaje se convirtió en su aliado. Salía a la ciudad solo cuando los acontecimientos sociales como las fiestas populares le permitían mezclarse entre la multitud. Aunque su rostro era conocido por muchos, el miedo que sus crímenes anteriores habían sembrado en la comunidad impedía que alguien se atreviera a enfrentarlo. Incluso por la tentadora recompensa de 5,000 pesos de curso legal que la policía ofrecía por su captura. Durante 3 meses, Secundino permaneció en una aparente calma, pero la paz era solo una máscara que ocultaba el caos latente en su interior. La tranquilidad no duró mucho, y su nombre, que ya era sinónimo de crueldad y sangre, volvería a resonar en los relatos oscuros que se contaban en los periódicos. En este siguiente capítulo, evidentemente se descubre lo que les decía anteriormente, que no era el único desenlace que iba a tener la detención y el procesamiento de Amancio. Secundino, realmente, ¿no? Amancio, uno de sus tantos nombres falsos que utilizó para huir de ese primer crimen que habría cometido, se cree que fue el primero, el de este niño de 12 años. Y no iba a ser el último, el de la pareja de ancianos, sino que existirían más, al menos de los que se conoció oficialmente. Y fue así que se da esto, en este capítulo lo van a ver, luego de que él logra escapar de esta cárcel de Asunción, base interna, en una suerte de prácticamente modo de operar o conducta propia suya, el de ir a lugares retirados, tener el mismo trabajo, el mismo oficio, y cuanto más lejos, más apartada la zona de trabajo, le otorga esa impunidad de un fugitivo. No hay nada más que la persona que vive o es propietaria de la estancia donde se queda como testigo. Y no iba a quedar nuevamente ese testigo. En este capítulo, una nueva víctima de Amancio. La muerte de María. La fuga de Secundino Zamudio no fue solo una huida desesperada, sino una nueva oportunidad para sumergirse aún más en el abismo de su naturaleza criminal. Tras escapar de la cárcel de Asunción, el joven asesino se refugió en la ciudad de Borja, donde, como un camaleón, adoptó una nueva identidad. Se hizo llamar Ramón Riveros y se integró como peón en una estancia, utilizando su habitual astucia para ganarse la confianza de quienes no conocían su oscuro pasado. Durante un mes trabajó en silencio, mimetizándose con su entorno, hasta que el instinto de supervivencia lo llevó a buscar un nuevo escondite. Así llegó a Charará, en la localidad de Josefa Sardi, donde bajo el nombre de Vidal Zamudio volvió a comenzar. La suerte parecía sonreírle nuevamente cuando se ganó la confianza de un contratista, don Marcelino Brites. Él lo acogió en su casa como si fuera un hijo más. Bajo este disfraz, Secundino, ahora Vidal, se convirtió en un miembro más de la familia, aprovechando cada privilegio que le ofrecían. Pero, como una serpiente que acecha en la oscuridad, su naturaleza criminal no tardó en despertar. La mañana del 31 de enero de 1928, cuando el patrón salió al campo a supervisar el trabajo de los demás peones, Secundino quedó solo en la casa con la esposa del contratista, María Elisa Leiva. El simple acto de preparar el desayuno para su esposo se convirtió en el preludio de una tragedia. El mortero, un objeto cotidiano, se transformó otra vez en el arma de su brutalidad. Secundino atacó a la mujer con golpes en la cabeza, descargando en ella la ferocidad que había marcado su vida. Cuando su víctima ya estaba inerte, tomó un cuchillo y, en un gesto que parecía ser tanto un sello personal como una obsesión, terminó su macabra obra. La escena que dejó atrás fue un retrato de la crueldad desbordada, un eco de los crímenes que ya cometió.
el dueño de la casa regresó alrededor de las 11 de la mañana, solo para encontrar el cuerpo de su esposa y la casa vacía de la presencia de quien había confiado. Secundino Zamudio, o Vidal, o Ramón, ninguno, quien fuera, ya no estaba. Había desaparecido una vez más, dejando tras de sí el rastro de un tercer asesinato. Su nombre, que ahora resonaba como un susurro de terror en cada rincón del país, volvió a ser sinónimo de muerte. Después del asesinato de María, la nueva víctima de Amancio, la cuestión se suponía que tenía que dar un golpe de suerte. Las autoridades tenían que atraparlo. Amancio estaba en la mira otra vez y esta vez tenía que ser efectiva la detención. Bueno, eso es lo que uno supone, dado a lo que en aquel momento, si nos paramos allá en 1920, se tenía como la duda debido a lo escurridizo que era Amancio. Logró escaparse prácticamente toda esa juventud criminal que estuvo desde el primer crimen que cometió el niño de los 12 años, pasando por el matrimonio y luego María. Pero sí, hay que contar, él fue detenido pocos días después y otra vez fue puesto bajo arresto por las autoridades en aquel momento. El ocaso de Amancio Legal se venía esta vez. Último capítulo de esta primera parte del monstruo. El ocaso de un asesino. Tras el asesinato de María Elisa, Secundino se unió a su hermano Canuto Zamudio y juntos comenzaron una nueva huida. Durante semanas recorrieron caminos polvorientos y bosques densos, saqueando casas y sembrando el pánico a su paso. Las historias sobre Secundino se multiplicaban, alimentadas por el miedo. Se decía que coaccionaba sexualmente a mujeres indefensas y que los hombres, al escuchar su nombre, huían de él. Se construyó toda una leyenda detrás de él y sí, en la cárcel no brilló mucho por su buen comportamiento, ¿verdad? Sino que uno puede leer en los medios que siempre estaba metido en alguna que otra gresca, ¿verdad? Ya sea iniciando él o ya sea porque los demás reos le provocaban, ¿verdad? Pero sí, era como te dije al principio, era como una celebridad dentro de la cárcel. Inclusive en memoria, por ejemplo, en la memoria de Obdulio Barté, que es un dirigente social de la política paraguaya, menciona que como él era un dirigente de izquierda y como los políticos de turno querían como que sacarle la política, inclusive corrió el rumor dentro de la cárcel de que gente del gobierno le había pagado a Amancio Legal para que lo mate a Barté dentro de la cárcel, cosa que después no ocurrió, ¿verdad? Pero eso cuenta en sus memorias Barté. La sombra de su violencia era tan vasta que pocos se atrevían a desafiarla. La policía, consciente de que tenían entre manos a un asesino implacable, despachó una comisión al mando del jefe del escuadrón de seguridad, un oficial de apellido Zárate. Con la ayuda de policías de diversos departamentos, iniciaron una cacería que se extendió por semanas. Las colonias 14 de Mayo e Independencia se convirtieron en puntos de búsqueda intensiva, pues los lugareños aseguraban haberlo visto. Sin embargo, la astucia de Secundino le permitía seguir escabulléndose siempre un paso adelante. Finalmente, fue un día de abril de 1928, hacia finales del mes, cuando la suerte de Secundino Zamudio se agotó en el tranquilo pueblo de Borjaí, donde se movía con la misma calma que siempre había exhibido en sus huidas, fue reconocido por el escuadrón de seguridad. Nadie en Borjaí conocía su verdadero rostro, pero los policías sí, y no dejaron escapar la oportunidad. La captura fue rápida y esta vez definitiva. El ocaso de Secundino Zamudio, el asesino que había sembrado el terror a lo largo del país, había llegado. Secundino Zamudio, junto con su hermano, fue trasladado hasta la ciudad de Villarrica, donde permaneció 8 días en el calabozo de la Delegación de Justicia. Negaba rotundamente su nombre,
asegurando que era Ramón Riveros, pero el testimonio de su ex patrón fue contundente. Él lo reconoció y se indicó como autor de la muerte de su esposa. Traído del interior a la capital a ser juzgado por jurados capitalinos, siendo él agricultor. O sea, lo que demostramos es que el caso Amancio es un caso más de cómo funcionaba el sistema penal de la época y de cómo las clases menos favorecidas eran constantemente criminalizadas por ese sistema penal, primariamente a través de la normativa. Por ejemplo, se le perseguía mucho por el tema del alcoholismo y criminalizados también secundariamente por toda la estructura del sistema penal que se ponía en marcha para lidiar con este tipo de hechos, ¿verdad? Ante esto, no tuvo más remedio que contar la verdad. Luego de ser reconocido, fue llevado a la cárcel pública en la capital del país. Con Amancio ya puesto a manos de la justicia, ahora se esperaba una condena, bueno, se podría decir reiterar o el cumplimiento de aquella que tenía más el agravante de la muerte de María. Eso es lo que vamos a ver, o eso es lo que esperamos al menos, en el segundo capítulo, la segunda parte del Monstruo. Por ahora, hagamos la segunda pausa de este primer capítulo del Monstruo. Al volver, un adelanto de lo que van a ver el próximo fin de semana. Secundino Zamudio, o Amancio Legal, como todos los conocían en el mundo criminal hasta el día de hoy, es recordado probablemente como uno de los primeros asesinos seriales en la historia criminal, al menos reciente, de Paraguay. Amancio Legal habría asesinado a un niño de 12 años y se cree que fue su primera víctima oficial. Luego, a un matrimonio de abuelos que estaban en su vida ya de cuarteles de invierno, de la tranquilidad, disfrutando del retiro en Capucú, en una estancia. Y luego, en una situación casi similar, después de escapar de una condena altísima de pena capital en aquel momento, Amancio logra hacer lo mismo. Va de nuevo a una estancia, esta vez en una distante ciudad de Guairá, a cometer otro crimen. Y después lo agarrarían de nuevo. ¿Qué van a ver en el próximo capítulo, en la segunda parte del Monstruo? Un pequeño adelanto de lo que les espera. En el próximo programa. En el siguiente capítulo del Monstruo, nos sumergiremos en los años en que Secundino Zamudio pasó en la infame cárcel pública de Asunción, un lugar que albergaba a los más feroces criminales de la época. Entre ellos, los temidos hermanos Cardoso, conocidos por el brutal múltiple crimen de Ajos, hoy conocido como Coronel Oviedo. Exploraremos cómo Zamudio, rodeado de criminales tan peligrosos como él, enfrentó la dura realidad del presidio y el juicio en el que la sociedad pedía la pena de muerte en su caso. También contaremos con un análisis profundo de su mente criminal de la mano de una experta en criminología, que nos ayudará a comprender qué llevó a este joven a cometer estos actos tan atroces. Además del dramático final de Secundino Zamudio en 1931, el que puso fin a una vida marcada por la violencia y el crimen, no te pierdas el capítulo donde desentrañaremos los últimos días de uno de los criminales más temidos de la historia paraguaya.